Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Preparados para practicar un poco la comprensión auditiva en español a la vez que aprendemos algo nuevo? Y creo que esta última parte, la de aprender algo nuevo, es especialmente relevante, ya que creo que hoy vamos a hablar de algo que igual me equivocó, pero no es posible que hayáis oído antes. ¿Qué será? Pues, como dice el título, vamos a hablar de la generación del 98, que no es la de 1998, no, sino la de 1898. Como veis, hoy viajamos al pasado y lo hacemos para hablar de literatura. España ha tenido varios periodos importantes en lo referente a la literatura, y uno de ellos fue este. Me parece un tema curioso, diferente y del que podemos aprender algo nuevo. Así que, ¿por qué no? Episodio 107 de Blanca to Go, la generación del 98. Vamos a empezar por el momento histórico. ¿Qué fue la generación del 98? Esta generación fue un movimiento literario y cultural que tuvo lugar en España durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvo formado por escritores, ensayistas, poetas y pensadores españoles que no nacieron en 1898, a pesar de ser conocidos por ese nombre, sino que nacieron durante las décadas de 1860 y 1870, y fueron influidos por lo que pasó en el 1898 y todo lo que estaba pasando en ese momento histórico. ¿Qué era? Pues que España estaba en una posición delicada. Después de la Revolución de 1868, se había instaurado en España la Primera República, que duró de 1873 a 1874. Tras ella, en el 74, tuvo lugar lo que pasó a conocerse como la restauración de la monarquía borbónica. Pero eso es una historia para otro día. El hecho es que durante esta restauración de la monarquía había grandes desigualdades sociales como consecuencia de la explotación económica, lo que daba lugar a la agitación de sectores obreros y campesinos. A todo esto hay que sumar el hecho de que en 1898 España perdió sus últimas colonias. Cuba se independizó y Puerto Rico, Guam y Filipinas pasaron a estar bajo el poder de los Estados Unidos tras la derrota española en la Guerra Hispano-Estadounidense. Todo esto dio lugar a que en España se popularizara la idea de una España en decadencia. Esto tuvo un impacto social y político en el país que hizo que algunos intelectuales, muchos de ellos opositores a la restauración, creyeran en la necesidad de una regeneración española. La generación del 98 se sintió obligada a repensar la identidad y el lugar de España en el mundo y a investigar los problemas políticos y sociales del país. Y aunque esta generación no fue un movimiento homogéneo, se puede decir que en general adoptaron una postura crítica ante las normas sociales y la situación política de la época. Al mismo tiempo, respecto a la manera de escribir, buscaban romper con las formas clásicas y conservadoras que había tenido la literatura hasta ese momento. Este nombre, como se les conoce a estos autores, generación del 98, fue usado por un escritor español, José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, que lo difundió en diferentes ensayos que fueron publicados en distintos periódicos en el 1913, hasta que se popularizó y finalmente fue reconocido como movimiento. Como ya hemos dicho, cuando España perdió la guerra hispano-estadounidense en el 1898, muchos intelectuales sintieron que la sociedad española necesitaba un cambio moral y cultural.
Y ese sentimiento de decepción fue lo que motivó a muchos escritores a publicar y comunicar nuevas ideas y valores. Los autores del 98 se preocupaban por la herencia de España y su posición en el mundo moderno. Conocían lo que estaba funcionando en la literatura de otros países y se dedicaron a reconsiderar los valores españoles en el contexto mundial. Como resultado, despertaron una conciencia nacional en el pensamiento y la literatura y abandonaron los estilos clásicos y realistas por un lenguaje más sencillo y con un interés por el paisaje de los pueblos de España. Esta generación también dio importancia al ensayo como género literario. El ensayo es un texto donde el escritor escribe sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal, sin seguir reglas. Vamos a ver entonces algunas características de la generación del 98. Una de las principales cosas es que, como ya hemos dicho, los autores se caracterizaban por usar un lenguaje sencillo y expresivo. Sustituyeron la retórica recargada y detallista típica de esa época por frases breves y simples. Esto no significa que los contenidos no fueran complejos, solo se simplificó la forma, no el contenido. De hecho, daban importancia al contenido y a la naturalidad más que a la belleza del escrito. Priorizaban el contenido sociopolítico por encima de la belleza del estilo y la cantidad de información. Otra característica es la preocupación nacional. Como ya hemos visto, creían que España se encontraba en una fase de atraso y pensaban que la regeneración social dependía de la intelectual. Destacaban la importancia de la vida y las tradiciones de los pueblos y mostraban interés por reconocer la identidad de España. Otro aspecto de esta generación fue la creación de nuevas formas de expresión literaria. Dieron importancia al ensayo y crearon formas propias, como la novela impresionista de Azorín y los esperpentos de Valle-Inclán. Muchas veces usaban el habla tradicional o campesina. Se desarrolló un sentimiento patriótico y nacionalista, pero la ideología predominante era la de la izquierda. Algo común a estos autores es también el pesimismo. Describían una visión pesimista de la situación española, lo que a veces implicaba una crítica con líneas reformistas y otras llevaba a la duda. En las obras se examinaba la angustia, los miedos y las preguntas sobre la existencia. Algunos autores de esta generación se vieron influenciados por filósofos como Schopenhauer y Nietzsche, queriendo aumentar el nivel intelectual de la población española, que se acabaría completando en la generación del 27, otra generación de la que podemos hablar en el futuro. Porque ahora vamos a hablar de algunos de los autores de esta generación, la del 98. También os voy a dar una de sus obras, una obra de cada autor, por si tenéis curiosidad y queréis leer alguna. Uno de los primeros escritores de este movimiento, a quien de hecho se considera uno de sus antecesores, fue Joaquín Costa, que escribió, entre otros títulos, Oligarquía y caciquismo. Otros autores son Miguel de Unamuno, con obras como Paz en la guerra, José Martín Ruiz Azorín, que es el autor de Doña Inés, José Ortega y Gasset, con La rebelión de las masas, entre otros, Pío Baroja, autor del Árbol de la ciencia, Ramón María del Valle-Inclán, autor de El Marqués de Bradomín, Antonio Machado Ruiz y su hermano Manuel Machado Ruiz, que son los autores de Campos de Castilla y El mal poeta, respectivamente. También merecen ser mencionados Vicente Blasco Ibáñez y su obra La barraca, Ángel Ganivet y su Idearium español, Ramiro de Maeztu
con títulos como Hacia otra España, y Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo. Esta generación de la que estamos hablando se extiende hasta el año 1915, a pesar de que en las dos siguientes décadas muchas de sus figuras siguieron en la escena literaria española creando obras importantes. Pero el fin de la generación del 98 se considera 1915, porque los críticos piensan que después de ese año los autores experimentaron cambios y su impulso creativo inicial se fue parando. Y aunque la generación del 98 acabó aquí, los problemas de España y la regeneración nacional todavía no estaban resueltos. Esto hizo que otros autores se dedicaran a repensar el tema y reflexionar sobre él en sus obras, lo que dio lugar a otros grupos de autores y a otras generaciones, como la llamada generación del 27. Pero como ya he dicho, eso será un tema para otro día. Así que decidme ahora qué os ha parecido este episodio y si la literatura os interesa. Y así en el futuro os puedo contar un poco sobre la generación del 27 u otros movimientos literarios que han tenido lugar en España. Hasta aquí el episodio de hoy. Sé que es un poco diferente y que para algunos puede ser algo aburrido, pero creo que era algo de lo que merecía la pena hablar. Espero que lo hayáis disfrutado, como siempre, y que hayáis aprendido algo nuevo. Ahora pasaos por mi Instagram, podéis encontrarme en @SpanishWithBlanca para decirme qué os ha parecido, qué pensáis de este episodio y si conocíais o habíais escuchado hablar de alguno de los autores de esta generación, la del 98. Os recuerdo que para conseguir la transcripción de este y todos los episodios con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada uno, tenéis que visitar mi página web blanca2go.com y uniros a la comunidad de Blanca2Go. Por último, si os ha gustado este episodio, os agradecería un montón si os tomarais 2 minutillos y dejarais una valoración de este podcast en la plataforma desde la que lo estéis escuchando, ya que eso me ayuda un montón, a mí personalmente y a otros estudiantes que así podrán encontrar el podcast más fácilmente. Dicho todo esto, solo me queda desearos un buen día y recordaros que nos vemos, o mejor dicho, me escucháis la semana que viene. Hasta entonces, un abrazo grande.